Ok, bienvenidos, estimado auditorio. Empezamos una serie de videos aquí en Minutos del Saber, donde les vamos a exponer libros de todo tipo de temas. Y hoy vamos a traer uno en particular de Derecho, con el maestro Jesús Edmundo Coronado, autor del libro Ciberterrorismo, Ciberdelincuencia y Cooperación Internacional. Esta es una simple plática para que conozcamos al autor, sus ideas, sus motivaciones y lo que lo inspiraron a desarrollar estos temas. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, gustoso de platicar de estos temas, de este pequeño, pues ahora sí que manuscrito, que se volvió una obra con el paso de los tiempos y que pues trae varios temas que me imagino que para las personas que pues, nos van a estar viendo, que van a estar escuchándonos, se les hará bastante interesante de tratar. Temazo, Jesús, temazo. La verdad, estuvimos hojeando y leyendo tu libro. Y vaya, vaya tema tan actual, tan moderno, que no se pensaba que se iba a desarrollar a estos niveles. Sobre todo yo creo que en México tuvo su gran expansión ahora con la pandemia, ¿no? Pero antes de que entremos al tema, me gustaría saber quién es Jesús, qué lo motiva a estudiar y desarrollar estos temas, ¿no? Es una gran pregunta, es una gran pregunta, es una gran interrogante que muchas veces difícilmente el de la voz la puede contestar. Pero te puedo decir que pues, Jesús es un abogado, efectivamente, primeramente, ocioso, ocioso también, apasionado, apasionado también de ciertos temas, del derecho penal internacional principalmente, que es parte de las bases de este pequeño libro, de un tema que la verdad pareciera que, pues sí, un poco más de 200 páginas que componen ahora sí esta obra, uno diría, bueno, pues se ve un trabajo fácil, ¿no? Pero detrás tenemos pues más de 5 años de investigación, ¿no? Y son poquitos para un tema que, como tú ahorita decías, es un tema que ha ido creciendo, que se ha visualizado, yo creo que todavía más gracias a la bendita pandemia, y que nos va a seguir dando todavía más y más horas, tanto para rompernos la cabeza, como para seguir intentando pues descubrirlo, conocerlo, tratarlo, ¿no? Oh, vaya, Jesús, sí, lo entiendo. Jesús, tengo entendido que, bueno, también esto parte de tu curiosidad, que estuviste haciendo tu maestría, ¿no? En Europa. ¿Qué viste? ¿Qué entendiste? ¿O qué fue lo que te palpitó a decir, sabes qué? Sobre todo la gente y los mexicanos, deben de saber de esta materia, porque son pocos los autores que ven estas materias, ¿no? Efectivamente, mira, somos pocos los que le hemos entrado, a mí no me gusta usar el término que uno es experto, porque creo yo que eso lo termina encasillando a uno, Es literalmente, correcto. pero a mí me gusta mucho el derecho penal internacional, como te decía, y la verdad son de estas andanzas de la vida muy curiosas que a uno pareciera que uno va construyendo su camino, pero también al mismo tiempo se van acomodando ciertas cosas, ¿no? Yo hago mi maestría efectivamente en Turín, en la Universidad de Turín, en un programa también auspiciado por Naciones Unidas, en el que empezamos a ver justamente temas de derecho penal internacional. Una disciplina, una materia jurídica, efectivamente, que a lo mejor no es el común denominador en ninguna facultad o escuela o departamento de derecho, ¿no? Que suena muy remota, suena muy novedosa a lo mejor para algunos, pero que ya uno cuando lo empieza a desentrañar, empieza uno a verle pues las diferentes aristas, características, su campo de aplicación, uno termina descubriendo que es efectivamente una materia no nueva, sino novedosa, que nos va dando para mucho análisis, una materia llena de grises, más que de blancos y de negros, y que justo motivado un poco por eso, por esos temas, sobre todo cuando yo lo empiezo a ver después de la maestría, efectivamente, ya un poco más en la parte práctica, porque después de la maestría yo tengo la fortuna también, la oportunidad de hacer una estancia de investigación ahí mismo en la Universidad, tanto de Turín como en el Instituto de Investigaciones Especiales de Naciones Unidas para lo que es la justicia y el delito, en la unidad de crímenes emergentes, que suena mucho a una de estas series de televisión de La Ley y el Orden, o CSI y demás, ¿no? Pero pues bueno, más allá de un spot publicitario, efectivamente se dedica esta unidad a analizar literalmente pues delitos o situaciones efectivamente desde una parte más jurídica, pero en un contexto internacional, ¿no? Y son estos delitos que se vuelven pues amenazas de un nivel, digamos, lo diverso al tradicional delito que, por ejemplo, nos puede venir a la mente, ¿no? O sea, más allá de un delito conocido, por ejemplo, como puede ser el secuestro, ¿no? O el homicidio.
que son pues, amenazas bastante serias, que las podemos tener pues, en la cotidianidad. Aquí ya empezamos a ver otro tipo de amenazas, amenazas como fueron principalmente en la época, a lo mejor en la que yo estuve ahí, que estoy hablando de 2014, 2015 más o menos, eran delitos ambientales por una parte y por el otro lado eran ciberdelitos. Yo la verdad, y ahora a raíz un poco de estar imbuido justamente en estos temas, tanto desde la parte académica como desde la parte práctica, muchos piensan o dicen, no, es que Jesús debe ser un amante de la tecnología ultranza, de ser el que trae el smartwatch, la última pantalla, la última tablet, el último dispositivo de nueva generación. Y mira, fíjate que no. Fíjate que no. Ahora sí que nos conocemos de muchos años y ahora sí que tú no me dejarás mentir. Mi relación con la tecnología, por ejemplo, ha sido más de una relación de necesidad. De herramienta, más que Como de nada. herramienta, como lo es efectivamente la tecnología, ¿no? Y la tecnología hay que entenderla efectivamente y es parte de las premisas del libro. Decimos, a ver, la herramienta, ¿para qué la queremos? La herramienta no nos distingue ni bien ni mal, ni positivo ni negativo. Y eso fue de los primeros puntos que yo me percaté al momento de estar en esta estancia de investigación, al ver los diferentes programas, porque teníamos mucha colaboración o mucha cooperación, no solamente con autoridades, a lo mejor en Italia, sino también de manera transnacional con países del este de Europa, con países africanos, con países asiáticos, con alguno que otro gobierno también latinoamericano. Y con instituciones también de la sociedad civil, o sea, muchas ONGs, muchas asociaciones que pues, tienen no un fin realmente económico, sino más altruista, ¿no? Y que estaban, pues, efectivamente imbuidas en estos dos grandes temas, tema, como te decía, de delitos ambientales y del otro lado el de ciberdelitos, ¿no? Y en el de ciberdelitos, pues veíamos que teníamos, por un lado, amenazas muy constantes, muy constantes, muy constantes, porque efectivamente, a lo mejor todavía no estábamos realmente en el boom de las redes sociales, pero ya se hablaba mucho de las redes sociales. Ya teníamos mucho esa interacción desde esos medios digitales. Sí y no, que ahora se han potencializado todavía más con la pandemia. ¿No? Y por el otro lado, pues teníamos efectivamente, desde la parte a lo mejor ambiental, otro tipo de amenazas, otro tipo de tratamiento. El tema era que desde la parte de los ciberdelitos veíamos que no se tenía también una legislación adecuada. ¿Por qué? Porque nos pegaba justamente esa barrera tecnológica. A las autoridades y también a los abogados, por lo general, siempre vemos a la tecnología con esa cierta pues, reticencia, ¿no? Con ese dejo de, híjole, es que a lo mejor me va a terminar reemplazando, ¿no? En esa suspicacia, pues los abogados siempre nos hemos marcado como una barrera, mala barrera, con la parte tecnológica, en vez de sacarle ese provecho, ¿no? O sea, la tecnología no hay que verla como enemiga, sino hay que intentar utilizarla de la manera correcta, ¿no? Y empezamos a ver ese tipo de amenazas y una de las más latentes o de las que siempre estaba sobre la mesa era el famoso tema del terrorismo. El terrorismo que pues era una parte integral también de, por ejemplo, lo que fue los temas que yo analicé o que tuve la oportunidad de estudiarlo entre la maestría y que se vuelven muy polémicos por todas sus implicaciones, por todas sus connotaciones. Yo todavía hasta la fecha me es curioso porque pues, en la universidad, en la Ibero, en la Náutica, donde tenemos la oportunidad de dar esta clase también de penal internacional, todavía hasta la fecha muchos de mis alumnos me dicen, oiga maestro, es que pues el terrorismo es una cuestión más política que jurídica. ¿No? Y les digo, miren, es lo curioso de los fenómenos políticos y también de los fenómenos jurídicos, porque los fenómenos jurídicos siempre van a estar, pues digámoslo, por un lado viciados, o a lo mejor influenciados, sería un término más correcto, de cuestiones políticas, de cuestiones históricas, de cuestiones económicas, de cuestiones sociales. Entonces les digo, si lo vemos como una mesa, pues efectivamente son las cuatro patas de una mesa que dan pie a esa parte jurídica. Efectivamente, el fenómeno del terrorismo tiene una gran dosis, no tanto política, más de carácter ideológico. ¿Qué sucede cuando en este terrorismo, que se da un contexto a lo mejor sí de antagonismo, sobre todo entre un gran poder que por lo general se trata de un gobierno, de una autoridad, ¿no? Lo podemos ver haciendo pues, una analogía, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Una superpotencia. Y por el otro lado vemos a estos grupos que efectivamente desde una pues, trinchera radical, de subversión, de animadversión, pues quieren hacerle frente de alguna manera a este gran poder. Su mecanismo es su mecanismo pues, es evidentemente la forma del terrorismo, ¿no? Esa forma de, pues, de pegar. Muchos dicen que estamos entre un David y un Goliat, ¿no? Efectivamente, menudo David y menudo Goliat, ¿no? Pero vaya, se vuelve un tema polémico. ¿Qué sucede entonces en esos escenarios en los que no nada más se nos complica desde la óptica del terrorismo, porque viéndolo desde la óptica internacional,
Seguimos sin tener, por ejemplo, hasta nuestros días, una definición global del término. Cada país le va dando cierta connotación al fenómeno del terrorismo. No es lo mismo el terrorismo como lo concebimos en nuestro país, en México, como lo ven los norteamericanos o como lo ven los rusos o como lo ven los chinos, ¿no? Cada uno va adoptando ciertas características dependiendo de ese contexto. Le agregamos el elemento tecnológico, y pues vaya, yo lo digo aquí en el libro, tenemos la semilla de una gran pesadilla. ¿Por qué? Porque imaginen, si vemos realmente cómo es el fenómeno del terrorismo tradicionalmente, agreguemos el elemento de la tecnología, de este ciberespacio, pues se nos va a volver realmente pues, un paradigma, un interrogante, pues de dimensiones realmente, pues, que no podemos realmente concebir, ¿no? Claro. También me queda claro que el ciberterrorismo forma parte de la ciberdelincuencia. De hecho, la ciberdelincuencia es, pues sí, lo que es la categoría y el ciberterrorismo es la subcategoría, ¿no? Podemos decir lo que sí, Eh, nuevamente. ahora, Jesús, y seguramente esta pregunta se va a formular y muchos, inclusive yo, siempre te la he formulado. México, ¿cómo está México hoy en día con la ciberdelincuencia? Mira, el caso de México, Carlos, ha sido un tema, para México en particular, bastante peculiar, bastante peculiar. A México le sucedió lo que desafortunadamente le pasa a cualquier persona cuando recibe bastantes halagos. Solemos dormirnos en nuestros laureles. Ok, ¿Por qué? Porque México fue de los primeros países, sobre todo en el contexto latinoamericano, tenemos que posicionarnos dentro de una categoría o de un nicho. Haciendo una comparación, que malamente las comparaciones, ¿no? Pero siempre son un reflejo hasta cierto punto de determinados resultados, ¿no? México estaba muy adelantado en las cuestiones de tecnología. Estoy hablando del año 2007, 2008, por ahí, ¿no? Teníamos una infraestructura, se había construido una infraestructura muy buena en cuanto a lo que era la policía cibernética, en cuanto a los mecanismos de respuesta. Tenemos muy buenos mecanismos en ese entonces, mecanismos que incluso, y lo dicen propios autores norteamericanos, los propios estadounidenses lo reconocen, ellos venían aquí, venían a México a tomar nota de ciertas cosas, porque se mira, México está haciendo bien las cosas aquí. Pero lo que te mencionaba, esos bonitos halagos nos hicieron dormirnos en nuestros laureles. Y en temas como estos de la tecnología no se trata de estar a la vanguardia, se trata de estar actualizándose constantemente, ¿no? Y México, desafortunadamente, desde entonces nos ha faltado esa pequeña actualización. Entonces, aquí, y traigo a colación siempre una muy buena anécdota de estos temas, porque nos demuestra parte de esta situación. Un día platicando yo, por ejemplo, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que tuvimos una plática justamente de ciberterrorismo, hablando del año 2018, más o menos, o sea, 10 años después de estos hechos que yo te menciono, y pues ya básicamente, pues, 4 años atrás de ahorita, ¿no? Y platicando, digo el pecado, no el pecador, un académico de INACIPE, estábamos en una mesa redonda, nos decía, oye, mira, Jesús, es que yo creo que la carrera entre la tecnología y el derecho es una carrera perdida para el derecho. Hay que dejar que la tecnología se regule solita. Hay que dejar a la tecnología hacer. El derecho la tiene perdida. La tiene perdida. Estamos platicando justamente del marco jurídico de la ciberdelincuencia. Yo les decía, mira, a ver, con el debido obviamente respeto al colega, yo difiero. Porque qué peligroso es que dejemos esa tecnología a la deriva, ¿no? Que dejemos esa tecnología. Efectivamente, la carrera entre la tecnología y el derecho es una carrera perdida. Es más, ni siquiera es una carrera. Usando nuevamente una comparación o una analogía, yo les mencionaba en ese entonces, a ver, un avión vuela mucho más rápido que un águila, pero no por ello el águila deja de volar, ¿no? El águila tiene su ritmo, tiene su propio vuelo, a diferencia de lo que es la máquina, ¿no? No por ello no deja de volar. Lo mismo es el derecho, lo mismo es el derecho. Yo les digo, a ver, la sociedad digital o este ciberespacio conocido como metaespacio, como un intangible, porque realmente interactuamos con él, pero físicamente no lo vemos. Yo lo menciono, es una realidad hasta cierto punto espejo. Efectivamente, hay cuestiones que suceden en el ciberespacio y que se terminan reflejando en el mundo físico. Y viceversa. Si revisamos ese accionar del derecho, el derecho va atrás de la misma sociedad.
todos los días van introduciéndose nuevos dispositivos tecnológicos de diferentes categorías, ¿no? Siempre vamos a tener algún instrumento, algún aparato, algo que va a buscar simplificar determinado aspecto de nuestra vida, ¿no? Para bien y para mal. ¿Qué uso le demos? ¿Qué categoría? Eso es totalmente distinto, ¿no? Pero siempre vamos a tener ese punto. ¿Cómo lo va a regular el derecho? ¿No? Esa es una pregunta pues, que se va a hacer a posteriori, no la podemos hacer antes, ¿no? Entonces yo les decía, no es una carrera. Si yo dejo a la tecnología a la deriva, ¿qué va a evitar, por ejemplo, que el día de mañana, en vez de tener un pájaro aquí sobre nuestra ventana, tengamos un dron? No es lo mismo que esté aquí un pájaro a que esté un dron en mi ventana. ¿El dron qué está haciendo? El dron no viene nada más a saludarme o a cantarme. Viene a transmitir información o viene a realizar algún otro tipo de actividad. ¿Qué tratamiento, qué autorización va a tener? Efectivamente, el derecho lo va a tener que regular efectivamente a posteriori. Va a tener que dar una respuesta. Lo que necesitamos es efectivamente ir construyendo todo ese marco jurídico, todo ese marco normativo alrededor de los diferentes instrumentos que la tecnología nos va a ir arrojando. El tema también que tenemos, y eso es algo que como abogados luego solemos olvidar, es la maleabilidad de las leyes, ¿no? Las leyes están para reformarse. Creemos que tenemos leyes y que ya por eso esas leyes ya son inamovibles, ¿no? Son en piedra, no, ya tenemos esta legislación, ya tenemos esta regulación, ya no lo muevas. Oye, no, a ver, va cambiando, ¿no? Eso es lo que nos ha faltado en nuestro país. Nos ha faltado tener ese buen fino tacto de ir construyendo a la par de cómo van introduciéndose estos nuevos pues, mecanismos, herramientas y demás, un marco jurídico que sepa responder también a este tipo de amenazas que se nos van a ir presentando en este pues menudo ciberespacio, ¿no? Claro, y como bien lo señalas, tampoco se puede dejar que se autorregule, ¿no? Si hemos visto ejemplos como los mercados que se autorregulan y los catástrofes económicas que hemos sufrido, imagínate ahora con la tecnología, Mira, ¿no? hay un simple principio, a los que pecando un poco de abogado, que de los pocos latinajos que a mí me gustan, pero que tienen cierta verdad, el famoso ubi societas civi jus. Donde hay sociedad hay derecho, ¿no? Es correcto. Toda sociedad necesita de leyes, hasta cierto punto, ¿no? Hay una sociedad digital. Esa sociedad digital necesita de derecho, ¿no? Sí, claro, y esa sociedad digital cada vez se vuelve más compleja, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a nuevos escenarios como el famoso metaverso, ¿no? Que ya viene a la puerta, que ya anunciado por Facebook, ¿no? Que incluso hasta se cambió el nombre por Meta, y que implicará alguna regulación adicional, ¿no? Porque inclusive se habla de compraventas de espacios digitales, ¿no? Y que evidentemente va a tener una tendencia que va a haber más ciberdelincuentes, ¿no? Efectivamente, mira, muchos dicen, la ocasión hacia el ladrón, Es correcto. literalmente, ¿no? Y pues es un nicho de oportunidad. La tecnología nos da muchas ventajas, pero también implica muchos riesgos, muchas desventajas, ¿no? Así como yo puedo utilizar, y lo mencionamos hace unos minutos, ¿no? La tecnología nos simplifica algún aspecto de nuestra vida, pero también nos lo puede complicar. Depende qué fin o para qué destine yo es el uso de la tecnología, ¿no? Yo puedo utilizar a lo mejor efectivamente un cuchillo como un instrumento normal para cortar a lo mejor algún alimento, pero Correcto. también puede ser utilizado como un arma. Es correcto. Yo, por ejemplo, siempre uso, y es una de las menudas analogías que se tratan aquí en el libro, yo les digo, por ejemplo, las redes sociales son un martillo, porque el martillo sirve tanto para construir como para destruir. Y lo mismo nos pasa con las redes sociales. Con las redes sociales me permite, por ejemplo, el que yo tenga contacto a lo mejor con personas que tal vez no vea el resto de mi vida, pero que podamos estar en contacto, saber de su trayectoria, saber de sus logros, saber de lo que ha sido su vida, sin tener esa interacción a lo mejor realmente física, ¿no? Que en otros momentos a lo mejor de la historia desconoceríamos por completo, ¿no? Podemos hacer negocios, las transacciones, ahorita tú decías, por ejemplo, el ámbito comercial. Las redes sociales también nos facilitan el tener esa comunicación. Podemos ahorita hacer negocios con cualquier parte del mundo, ¿no? Pero vaya, tiene su punto positivo, tiene su punto negativo, ¿no? Es ¿Cuál es el correcto. marco jurídico que va a aplicar, ¿no? Claro, y esa interrogante la resuelves perfectamente en tu libro. Eh, ¿Qué marcos se aplican? ¿Sobre qué delitos? ¿Qué marcos jurídicos son prevalecentes, no? Pero Jesús,
ya un poco más ya encaminados a cerrar Ujú. esta pequeña entrevista que conoce la gente, perdón, y que haremos conocer a través de tu libro esta Ujú. información valiosa, sobre todo hoy en día con tantos delitos cometidos en el ciberespacio. Eh, ¿Por qué comprar tu libro? Mira, el libro, más que un spot publicitario, ¿no? Obviamente, que pues, los autores somos creo que los primeros en siempre pues presumir al pequeño niño, ¿no? Un pequeño niño ahora sí que de páginas, literalmente, se vuelve una herramienta bastante útil porque es el único libro, hasta el momento, así te digo que tiene 5 años de trayectoria este libro, de andanza, por detrás, en el que no existe otro referente igual, otra obra que le dé un tratamiento desde la parte no solamente jurídica, sino también desde la parte social. A mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, este tipo de analogías como las que platicábamos ahorita, o el uso sobre todo de métodos sociales, del método sociológico, para ir desentrañando los fenómenos jurídicos. Se vuelve una herramienta no nada más para el típico abogado, ocioso, ¿no? Como el autor, que quiere conocer a lo mejor de estos nuevos temas, sino también les sirve de esa herramienta para ir conociendo los problemas que tenemos ya en el quehacer cotidiano, ¿no? Ya porque efectivamente está centrado o focalizado principalmente en el fenómeno del ciberterrorismo, pero supletoriamente vamos analizando también gran parte de lo que son los diferentes modos de operar de la famosa ciberdelincuencia, porque el ciberterrorismo se termina traduciendo en la mayor amenaza, pero es una amenaza que tiene otras a lo mejor de un calibre que pudiéramos tal vez clasificar como menor, pero que no por ello no dejan de tener una importancia y una vitalidad que debemos de conocer, ¿no? Y que cualquiera de los que estamos aquí podemos ser víctimas, ¿no? El día de mañana, ¿no? Entonces, efectivamente se vuelve una herramienta porque además la segunda parte del libro se complementa también con esa parte de la cooperación internacional. Digo que se vuelve también ese instrumento, esa herramienta, que ya no se va a volver en una segunda vía, sino ya en la vía primordial para ir atendiendo estos tipos de problemas. Por eso también es que yo les digo, más hablar de un derecho a lo mejor digital, el libro está abordado desde la parte del derecho penal internacional, de cómo efectivamente el fenómeno delictivo termina rebasándonos también, pero cómo existen ya, desde hace muchos años, instrumentos, mecanismos, formas realmente en toda la extensión de la palabra para hacerle frente a este tipo de cuestiones, no nada más desde la parte jurídica, sino también desde la parte, digamos, lo operativa y técnica, ¿no? Y lo primero, pues, es realmente conocer el fenómeno, ¿no? Claro, y que lo describes bastante bien en tu libro. Jesús, ya nomás para rematar, te agradezco tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación, Carlos, un gusto. No, hombre, tu casa, y ya sabes lo que necesitas más que decir, adicional, algún comercial, cómo te encontramos. Pues mira, me encuentran en mis redes sociales, en @JesusCoronado13, y pues el libro lo encuentran disponible efectivamente en lo que es en Amazon, en la tienda ahora sí que oficial de la editorial, que es Wolters Kluwer, por el sello editorial de Bosch México, en smarteca.com.mx, también lo encuentran en Amazon, tanto en lo que es en su formato físico como digital. También contigo lo pueden encontrar en su formato físico. Y pues los invito ahora sí a que lo conozcan, a que lo analicen, un tema que además, como tú mencionabas en la introducción, va a seguir dándonos pero mucho de qué hablar todavía. Sí, y que apenas está empezando, si lo queremos ver ya detenidamente, ¿no? Efectivamente. Pues Jesús, de nuevamente, gracias por tu tiempo. Las puertas siguen abiertas. Sé que no es, Ujú. sé que este es el primero de muchos. Nos estaremos viendo próximamente para algo que estabas preparando de crimen organizado. Efectivamente. Que les dejamos ahí la incógnita para aquellos que les gustan y les apasionan esos temas. Gracias Jesús. No, muchas gracias a ti, Carlos. Y pues gracias a ustedes, auditorio, por haber escuchado en estos minutos a Jesús, el autor de Ciberterrorismo, Ciberdelincuencia y Cooperación Internacional, el maestro Jesús Edmundo Coronado. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Muchas gracias, Hasta saludos a luego. todos.